dando comienzo a la parte oratoria, vamos a pedirle a Samuel Duarte, secretario general de las Sociedades Bíblicas del Uruguay, función esta que ocupa desde hace 4 años. Él es un laico cristiano que trabaja en sociedades bíblicas desde 1999, con formación en administración, se desempeñó en tareas como atención al público, logística y relacionamiento con las iglesias de todo el país. Y me permito la licencia de decir entre nosotros, un todoterreno que ha estado cerca de la tarea de distribución y difusión de la Biblia. Adelante. Buenas tardes a todos, cada uno. Es un privilegio, un honor para mí representar a esta institución y sin duda alguna con el respaldo y el apoyo de cada uno de ustedes, así como de los panelistas. Ya algo Juan Carlos mencionó, ¿por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia? Por un lado, la primera Biblia completa en español se imprimió en septiembre de 1569. Y por otro lado, el 30 de septiembre se conmemora el día de Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, quien fue traductor de la Vulgata latina. El hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia, a pesar de los embates innumerables que ha puesto en peligro su conservación. Consideremos brevemente algunos aspectos. Esta obra guarda la palabra de Dios. El propósito de este libro es la comunicación clara y directa de Dios con la humanidad. Tomó 1500 años aproximadamente recopilar el texto. Alrededor de 40 escritores participaron, entre ellos había reyes, sacerdotes judíos, campesinos, médicos y otros. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Fue escrita en 3 idiomas, mayormente en hebreo y griego, muy poco en arameo, llamada también el libro de los libros. La Biblia es el bestseller por excelencia, el libro más traducido, más producido y más leído en el mundo. ¿Quiénes somos nosotros, las sociedades bíblicas? Las Sociedades Bíblicas Unidas es una alianza mundial fundada en 1946, con el objetivo de facilitar el proceso de traducción, distribución y difusión de la Biblia. Hacia finales del 1800, en Gales, Inglaterra, vivía una niña llamada Mary Jones, quien asistía junto a sus padres a la iglesia cada domingo. Al escuchar la lectura de la Biblia, despertó en ella el deseo de saber más. En aquel tiempo las Biblias eran muy escasas y algunas iglesias tenían un solo ejemplar. En el hogar de Mary no había Biblias y aunque lo hubiera, ella no sabía leer. Cuando aprendió a leer, trabajó 6 años para ahorrar el dinero necesario para comprarse una. Tuvo que caminar 40 kilómetros desde su casa hasta llegar donde las vendían. Y al llegar, le informaron que ya no quedaban Biblias. Su tristeza tocó el corazón del pastor que las vendía, quien le dijo: no te preocupes, voy a conseguir una porque un amigo mío la dejó aquí y no te puedo negar una Biblia. Esta experiencia inspiró a este pastor, quien con la ayuda de otras personas que tenían el mismo anhelo, fundó en Gran Bretaña, Inglaterra, las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas en el mundo benefician a millones de personas con esperanza y enseñanza de la palabra de Dios, reuniendo a 148 sociedades bíblicas actuantes en más de 240 países y territorios. Las Sociedades Bíblicas Unidas tienen su sede en Swindon, Inglaterra. Trabajan con todas las iglesias cristianas y muchas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, como la UNESCO, de la cual es miembro. Traducir la Biblia es la esencia de las sociedades bíblicas. La obra bíblica en el Uruguay se remonta al siglo XIX. La Sociedad Bíblica de Inglaterra mandó a Uruguay un cargamento en 1806 de 600 libros, de 600 Nuevos Testamentos a través del puerto del Maldonado. Era un cargamento dirigido a Buenos Aires, Argentina,
pero no pudo desarrollarse allí, no pudo estacionar y fue distribuido en Montevideo, en nuestras costas. Este primer cargamento quedó en cuidado del pastor David Creighton, un misionero de Londres que vino con ese propósito, estaba aquí. En 1818 llega al Río de la Plata Diego Thompson, con la doble representación de la sociedad lancasteriana, que tenía propósitos educacionales, y de la sociedad bíblica británica y extranjera, que tenía como principal objetivo la evangelización a través de la Escritura. Otra ilustre personalidad destacada en los inicios de la obra bíblica en el Uruguay fue Samuel Lafone, rico comerciante inglés que ejercía de gran influencia en la vida nacional. Lafone fue el primer representante de la Sociedad Bíblica de Edimburgo, Escocia, en este país. En 1843 organizó en Montevideo la primera escuela primaria para niños, y su principal preocupación fue proveer de Biblias a esos niños. A Lafone se le acredita en gran parte la construcción del primer templo inglés que pertenece a la Iglesia Anglicana. En 1846, Milne traslada su lugar de residencia desde Rosario, Argentina, a Montevideo. Organizó el sistema de colportores, obra que desarrolló labores heroicas para dar a conocer la palabra de Dios. Se dice que Milne iba de noche a los barrios a ofrecer las Sagradas Escrituras, y en uno de los barrios conoció a Francisco Pensotti. Puso en sus manos el Evangelio de Juan y este fue convertido por él mismo. Significativamente, Pensotti años más tarde sería el mensajero de la causa bíblica. En el 1869 se inicia formalmente la distribución de Biblias en el Uruguay. En 1907, Francisco Pensotti inicia su labor al frente de la obra bíblica en el Uruguay. 1921, a este lo sucede en el cargo su hijo Pablo Pensotti. En 1947 se nombra al doctor Carlos Turner como secretario general de la obra bíblica en Argentina, Uruguay y Paraguay. En 1955 se nombra como secretario general al pastor metodista Salvador Puch, quien junto a Ludovica Comba y Xiomara Droz dieron vida y entusiasmo a la naciente sociedad bíblica. En 1960 llega en Uruguay, recibiría la ayuda de la Sociedad Bíblica de Noruega. En dicho caso tomó posesión del cargo como secretario general el doctor Miske, noruego luterano. Y en 1963, y gracias a su gestión, se compró la Casa de la Biblia, la que está actualmente allí en Constituyente. En enero de 1966 entra en funciones el pastor bautista Guillermo Milován, líder reconocido en Uruguay y toda América Latina. Escritor fecundo orador, Milován logró llevar la Biblia a todos los ámbitos de la sociedad uruguaya: ferias del libro, biblioteca, radio, televisión, prensa, escuelas, colegios. Famosas también han sido sus entrevistas a destacados intelectuales, de la talla de Juana de Ibarburu, Carlos Abad Ercasti, Ubaldo Yenta y muchos más. Al retirarse en el año 1989, lo sucede en el cargo el pastor José Beltrami, de larga tradición metodista. Durante su gestión, en el 2003, y como anticipo de la celebración en el 200 años de la obra bíblica en el mundo, se realiza un acto académico en el Palacio Legislativo con la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Jorge Chaper, y los expresidentes Julio María Sanguinetti y doctor Luis Alberto Lacalle. Asimismo, en ese acto se presentó por primera vez el musical Hazme un instrumento. En ese mismo año se realizó en la Intendencia Municipal de Montevideo la presentación de un sello conmemorativo de los 200 años de la obra bíblica. Con motivo de esta celebración se realizó una distribución masiva de Biblias a las autoridades. En el año 2009 lo sucede Raúl González, que nos honra con su presencia, funcionario que dedicó y desarrolló gran parte de su vida dentro de esta institución. Amplio conocedor de cada área del servicio.
Fue ferviente promotor del trabajo con la niñez, obra carcelaria y los hospitales. Bajo su dirección se planificó y desarrolló una labor de promoción permanente hasta el día de hoy. En el 2018 asumimos con responsabilidad esta tarea hasta el día de hoy. Actualmente, la Sociedad Bíblica del Uruguay sigue la marcha a su labor a través de un equipo de personas comprometidas con esta causa. Hoy tenemos por delante la tarea de la traducción de la Biblia a la lengua de señas uruguaya, la cual está disponible para toda la comunidad sorda de nuestro país. Otros proyectos como Día del Niño, obra carcelaria, drogadictos. Quiero finalizar mi presentación y a modo de testimonio, compartiendo con los presentes lo que ha significado y significa la Biblia para mí. La Biblia dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Mis padres, oriundos de Rivera, en el año 1976, siendo muy jóvenes, se vinieron a Montevideo, motivados con la fuerza de la juventud y convencidos de predicar el mensaje de la Biblia, fundaron en el barrio Buceo una iglesia. Crecí viendo a mis padres predicar la Biblia con sus hechos. Siempre tenían una mano tendida, aunque muchas veces ellos mismos la necesitaran. Pasaban los años y seguían hablando, y seguían predicando, y seguían teniendo la misma disposición. Parecía que estaban más preocupados por los demás que por ellos mismos. Llegó la época de mi adolescencia y bastante dolor de cabeza les di, pero eso es otra historia. En noviembre del 2014, ya siendo parte de esta institución que represento, me encontraba recorriendo algunos pueblos en el interior de nuestro país. Es allí que recibo una llamada de mi padre que me dice, fui al médico para hacerme un chequeo del malestar estomacal que tengo y resulta que es cáncer. Mi respuesta es en ese momento, bueno, papá, vamos a confiar en Dios. Él puede cambiar ese pronóstico. Lo cierto es que cuando corté la llamada, por mi mente pasaban preguntas y más preguntas. Un hombre joven, sano, no entiendo. Aquellas palabras que le dije, vamos a confiar en Dios, ya no eran tan así. Comencé directamente a confrontar a Dios y a decirle, ¿te olvidaste a qué se dedica? ¿Por qué a nosotros? Apenas está comenzando a disfrutar de su nieta y tantas otras cuestiones. Comenzaron a pasar los días, las semanas, los meses y nada cambiaba. Es más, todo empeoraba. Su salud ya se veía muy, muy deteriorada. Nos costaba entender que esto pudiera tener algo bueno. Hay un pasaje de la Biblia que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero yo no entendía, seguía preguntándome, no entiendo qué es lo bueno de todo este sufrimiento. ¿Qué va a pasar? En fin, seguía sin entender. La situación era irreversible y yo buscando una respuesta. Ya los médicos nos habían advertido el desenlace. Pero algo pasó días antes de su partida. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se levantaba y caminaba por las habitaciones de la casa. Levantaba sus brazos y susurraba una melodía. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Y es en ese momento que pude comprender el significado de la palabra paz que menciona la Biblia. La paz es más que un sentimiento, es más que una idea, es más que una palabra. La paz es un gran don de Dios, un regalo. Y mi padre sin duda lo había recibido, comprendido y gracias a ello estaba disfrutando de su partida. Fue en ese momento difícil que pude entender que las palabras de este libro tienen vida
y su beneficio es real. La Biblia dice, les doy mi paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Cuando nos acercamos a este libro, la Biblia, lo más duro y difícil que imaginamos o que tengamos que enfrentar puede cambiar y traernos paz y consuelo. Recomiendo su lectura. La Biblia es para todos. Muchas gracias.